bienvenida a un nuevo capítulo de Trazo de Tinta. El podcast de hoy vamos a explorar las herramientas, las técnicas y sobre todo la mentalidad que hay detrás del oficio de escribir. Pues bien, hoy vamos a coger el martillo y vamos a coger el cincel para enfrentarnos al que es sin duda el primer mandamiento de la escritura, que es esta regla de oro, que es el consejo que posiblemente te han repetido 1000 veces desde que escribiste tu primer relato, el mantra que resuena en todos los talleres literarios, blogs y manuales de escritura, y es: muestra, no cuentes. Pues bien, ese sonidito es que acaba de terminar el vídeo. Todo esto lo has oído tanto que probablemente ya te provoque casi hasta un tic en el ojo, ¿no? Tantas veces que lo escuchas. Y entiende la teoría básica, ¿verdad? Es decir Juan estaba enfadado es contar. Sin embargo, decir Juan apretó la mandíbula hasta que sus nudillos se pusieron blancos sobre la mesa es mostrar. Fácil, ¿no? Caso cerrado. Bueno, hasta aquí el capítulo. No, hombre. No es tan sencillo. Si fuera tan fácil, al final todas las novelas que leemos serían obras maestras de la inmersión. Y la realidad es que este consejo, que es el más famoso, también es el más profunda y tristemente malinterpretado de todos ellos. ¿A qué me refiero con esto? Pues me refiero a que la mayoría de los escritores se quedan en la superficie de esta regla, y es por ello que sus textos a veces se sienten forzados, artificiales o, peor aún, se convierten en una lista interminable de gestos y descripciones sin alma que acaban aburriendo al lector. Pues bien, hoy vamos a hacer algo diferente, ¿de acuerdo? No vamos a repetir el cliché. Vamos a demolerlo, para reconstruirlo desde los cimientos. Vamos a hacer una inmersión profunda en la psicología del mostrar, pero no contar, y vamos a entender por qué funciona, cómo funciona, y lo que es más importante y lo que casi nadie te dice, cuando no funciona. Cuando contar no solo es bueno, sino que es absolutamente necesario. Este episodio, pues, va a ser una guía, una masterclass completa para que domines esta herramienta de una vez por todas y lleves tu prosa al siguiente nivel. Para que dejes de ser un escritor que describe escenas y te conviertas en un escritor que evoca emociones. Así que coge tu café, tu té o lo que sea que te pueda acompañar en estos ratos. Ponte cómodo porque vamos a desentrañar el secreto mejor guardado de la buena escritura. ¿Empezamos? Pues bien, empecemos por el porqué, la psicología que hay detrás de la regla. Y es que antes de empezar a aprender a usar una herramienta, hay que entender para qué sirve. ¿Por qué es tan importante mostrar? ¿Por qué funciona? Y es que la respuesta no está en la literatura, está en la neurociencia. Cuando tú, como escritor, cuentas algo, activas en el cerebro del lector las áreas del lenguaje. El lector, al final, ¿qué hace? El lector procesa la información, la entiende y sigue adelante, ni más ni menos, ¿verdad? Es un proceso totalmente pasivo. Le está dando un informe. Por ejemplo, Juan estaba enfadado. El cerebro del lector archiva el dato. Ok, personaje Juan, estado enfadado. Bip, bip, no hay experiencia. Sin embargo, cuando tú muestras, ocurre algo mágico. Cuando escribes, como hemos dicho antes, Juan apretó la mandíbula, el cerebro del lector no solo procesa el lenguaje, activa la corteza motora, la misma que se activaría si él mismo apretara la mandíbula. Cuando escribes sus nudillos se pusieron blancos sobre la mesa de madera rugosa, activas la corteza visual y la corteza, y con cuidado con este nombre, somatosensorial. El lector ve la imagen y casi siente la imagen. O la textura, en este caso. Y es que mostrar no es solo informar, es simular una experiencia en la mente del lector. Lo conviertes de un espectador pasivo a un participante activo de la historia. El lector al final deja de leer una descripción y empieza a vivir una escena. Pero la parte más importante es la emocional, sin duda alguna. Cuando dices Juan estaba enfadado, le estás diciendo al lector qué debe sentir sobre Juan. Le estás quitando el trabajo. Cuando muestras sus gestos, el lector se convierte en un detective emocional. Observa las pistas, por ejemplo, la mandíbula apretada, los nudillos blancos, y llega a su propia conclusión. Dice, vaya, Juan está furioso.
Y esta conclusión, como la ha elaborado él mismo, es 1000 veces, o 1.000.000 de veces, o infinitas veces, muchísimo más potente, más profunda y más memorable que si se la hubieses dado tú mascada. Por ejemplo, hay un autor que se llama Anton Chekhov, o Chekhov, disculpadme si la pronunciación no es correcta, que lo resumió en una frase que es absolutamente inmortal. Dice: no me digas que la luna está brillando, muéstrame el destello de la luz en un cristal roto. No se trata, al final, de describir más, sin embargo, se trata de evocar, de provocar, de hacer que el lector sienta la emoción por sí mismo. Ese es el verdadero porqué de esta regla. No es un capricho estilístico, es una técnica de inmersión psicológica. Puede ser difícil de comprender, pero creedme que es totalmente cierto y está totalmente comprobado. Muy bien, ahora pasemos al cómo. Ya entendemos lo que es la teoría, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a la práctica. ¿Qué herramientas tenemos en nuestro taller para mostrar de forma efectiva? Hay muchas, pero vamos a intentar centrarnos en las que son las 4 principales, ¿de acuerdo? Herramienta número 1. Una muy sencilla, que es los 5 sentidos. Esta es, sin duda alguna, la más básica, pero la que más a menudo olvidamos. Tu personaje vive en un mundo sensorial y tu lector debería también. Vayamos uno a uno, ¿de acuerdo? La vista. Y con la vista no me refiero solamente a los colores. Piensa en la luz, en la sombra, en el movimiento. En lugar de la habitación estaba desordenada, muestra la luz del sol de la tarde se filtraba por la ventana, iluminando las motas de polvo que bailaban sobre una pila de libros a punto de derrumbarse. Con esto das concepción de luces, das concepción de sentidos, das concepción de movimiento, das concepción de todo. Es mucho más sencillo de darle una visión única al lector de esta manera. Con el oído, por ejemplo. El sonido es increíblemente inmersivo. No te tienes que limitar solamente al diálogo. Por ejemplo, ¿qué se oye de fondo? El zumbido de un neón, el goteo de un grifo, el murmullo del tráfico, el silencio tenso que precede a una tormenta. El sonido, en todos los aspectos y en todas tus escenas, crea atmósfera. Y eso es imprescindible. Vayamos, por ejemplo, al olfato. Dicen que es el sentido que suele estar más ligado a la memoria y a la emoción. Y seguramente sea el más olvidado por los escritores. El olor a tierra mojada, a hospital, a café recién hecho, a un perfume que te recuerda a alguien. El olfato transporta al lector de una forma instantánea, igual que lo hace en la vida real. El tacto, por su lado, hablamos de textura, temperatura, peso incluso. En lugar de cogió la taza, muestra sintió el calor reconfortante de la taza de cerámica entre sus manos frías. Estás hablando de calor, estás hablando de frío, estás hablando de sus manos, estás hablando del peso. Y para terminar, con el gusto, que quizás sea el menos frecuente, es quizá casi igual de potente que el olfato. Por ejemplo, el sabor metálico del miedo en la boca, la acidez de un mal vino, el dulzor de un recuerdo de la infancia. Todo esto son cosas que te permiten describir sin ser tan directo como habitualmente somos. Pero ojo, no tienes que usar los 5 sentidos en cada párrafo. Eso sería totalmente agotador para ti que lo escribes y para mí que lo leo. Pero sí que puedes elegir 1 o 2 detalles sensoriales clave por escena que refuercen esa emoción a la atmósfera que quieres crear. Pues bien, la herramienta número 1, ya hemos visto, son los 5 sentidos. La herramienta número 2 son las acciones, los gestos y, muy importante, el lenguaje corporal. Y es que aunque estemos hablando de un libro y no estamos hablando de una serie, de una película, tenemos que delegar muchas veces en nuestro lector todo esto. Vayamos paso a paso, ¿de acuerdo? Los seres humanos comunicamos más con nuestro cuerpo que con nuestras palabras. Tus personajes también deberían. En lugar de contarle al lector el estado interno de un personaje, muéstralo a través de sus acciones. En lugar de estaba nervioso, muestra cómo no paraba de ajustar el nudo de su corbata, aunque ya estaba perfectamente recto. Tú lees eso y dices, vale, está cagado de miedo, está nervioso. En lugar de se sintió aliviado, muestra como soltó un aire que no sabía que estaba conteniendo, mientras sus olmos se relajaban por primera vez en toda la mañana.
Es como, uff, menudo peso se ha quitado de encima. Dale a tus personajes, como recomendación personal, tics, gestos únicos. Un personaje, por ejemplo, que se muerda el labio, otro que juegue con una moneda, otro, no sé, quizá que pueda estar tamborileando con los dedos. Estos pequeños detalles los hacen sentir reales y nos dan pistas sobre su estado de ánimo sin tener que explicarlo. Es mucho más sencillo de lo que parece. La herramienta número 3, la que me gustaría hablaros, es el diálogo. Y os podéis preguntar, ¿el diálogo? Sí, y el diálogo también es una herramienta para mostrar. Y es que el diálogo, siendo sinceros, rara vez debería servir para dar información. Su verdadera función es revelar el personaje y la relación entre los personajes. Lo hemos hablado en otros capítulos, así que permíteme que simplemente vaya muy rápido sobre esto. Utiliza el subtexto. Lo que un personaje no dice es a menudo mucho más importante de lo que dice. Como hemos visto en otros capítulos, al final 2 personas pueden estar hablando del tiempo, pero por debajo de sus palabras el lector puede sentir una tensión brutal, una acusación no formulada, un amor no confesado. Esa es la magia del subtexto. ¿Todo esto qué hace? Pues permite mostrar la personalidad a través de la voz. Un personaje culto no habla igual que un personaje callejero. Uno nervioso hablará, por ejemplo, con frases cortas, entrecortadas. Uno arrogante utilizará un lenguaje más pomposo. No digas, es que era un hombre que era pedante, no, pero muéstralo a través de su forma de hablar, que cuando el lector lo lea y diga, joder, qué tío más pedante, me cae ya mal. La herramienta número 4 de que quiero hablarte es el entorno y la atmósfera. El mundo que rodea a tu personaje también puede mostrar su estado interno. Esto es lo que llamamos la correlación objetiva. Permíteme que me explique, ¿de acuerdo? A ver, si tu personaje está deprimido, puedes hacer que el día sea gris y lluvioso, que su apartamento esté oscuro y desordenado. El entorno, al final, ¿qué hace? Pues, igual que en tu vida, refleja y amplifica la emoción del personaje. También puedes utilizar el contraste, como digo. Por ejemplo, un personaje que se siente miserable en una fiesta que es brillante y está llena de gente. El contraste entre un entorno y su emoción hace que su soledad sea aún más palpable. Tú te imaginas esa imagen y ves como si fuese a la persona rodeada de un halo negro, mientras todo el resto está brillante, todo el mundo está riendo, jajaja. Ja, ja. Y es que, al final, todo esto permite, ¿el qué? Pues permite dar ese giro que necesitas. Te he hablado de 4 herramientas. Y sí, solo son 4. Podría estar hablando de muchísimas más. Pero quizás estas son las más potentes que en base a mi experiencia he podido ver. Aprender a combinarlas, a usarlas con sutileza, este es el verdadero arte de mostrar. Domina esto y podrás mostrar escenas increíbles, iguales que las que ves, pero en texto. Pues bien, permíteme que lleguemos a una tercera parte y hablemos de la herejía. Quizás sea la parte más importante y controvertida de lo que quiero contaros. Pero también es la parte que te va a liberar de la tiranía de muestra, no cuentes, porque, como hemos dicho al principio, es algo que se oye muchísimo y que estamos cansados de oír, pero es demasiado, a veces la utilizamos demasiado. Y es que esta regla, como todas las reglas, o casi todas, está hecha para romperse, pero hay que saber cuándo y por qué. Permitidme que me explique antes de lanzarme cuchillos, ¿de acuerdo? Contar no es el enemigo, es una herramienta más, y en ciertas situaciones es la herramienta correcta. Sé que puede sonar un poquito contradictorio con lo que está hablando, pero escuchadme. Intentar mostrarlo todo es un error de principiante que conduce a una prosa lenta, pesada y a menudo, lo siento, pero ridícula. Entonces, si has estado escuchando todas estas herramientas, todo lo que te he comentado y ahora me escuchas decir esto, te podrás preguntar, ¿cuándo está entonces permitido e incluso recomendado contar? Permíteme que te muestre una serie de situaciones, ¿de acuerdo? Que te van a mostrar exactamente cuándo esto es permitido, aceptado o correcto. Situación número 1. Para cuando haces transiciones o saltos temporales. Imagínate, por ejemplo, que tu personaje tiene que viajar, yo qué sé, de Madrid a Barcelona. ¿Vas a mostrar cada una de las 3 horas del tren?
cada paisaje que pasa por la ventanilla, cada conversación banal que escucha a la madre o al que está hablando por teléfono desde el trabajo. No, ¿verdad? Sería un aburrimiento mortal. Aquí es donde contar es tu mejor amigo. Muy fácil. 3 horas más tarde el tren llegó a la estación de Sants. Y ya está. Ha hecho la transición. Y lo mismo para los saltos de tiempo. Pasaron 5 años. No necesita mostrar cada uno de los 1825 días. Contar es eficiente en este caso. Es obvio, pero tengo que decirlo, ¿de acuerdo? Situación número 2, por ejemplo. Para otra cosa que hemos hablado en otros capítulos de podcast, que es el infodumping, para esta exposición compleja. Digamos, vayamos a la parte de fantasía, ¿vale? De novela fantástica. Imagínate que tienes una historia de fantasía con un sistema de magia complicadísimo, que Brandon Sanderson incluso le entraría un mareo. O un thriller político con una conspiración de hace 20 años que se ríe de Watergate. Intentar mostrar toda esa información a través de diálogos forzados, que decirte, mira, como bien sabes, el rey Zargol fue traicionado por el duque de Umbría hace 2 décadas, es torpe, es antinatural. A veces, un párrafo conciso y elegante de contar, donde la voz del narrador nos explica el contexto necesario, es la situación más limpia. La clave es que sea breve y que se dé justo cuando el lector necesita saberlo, pero no antes. La situación número 3, donde contar es más necesario que mostrar, es cuando necesitas controlar el ritmo. ¿Por qué? Pues porque mostrar, ahí donde tiene todos esos beneficios que hemos estado hablando y todas esas herramientas y todo este poder, es por naturaleza lento. Te obliga a detenerte en una escena, a vivirla en tiempo real. Y es que si abusas de ello, tu novela puede tener un ritmo glacial. A veces necesitas acelerar, por tu bien y por el bien del lector. Necesitas pasar por encima de partes menos importantes de la historia para llegar al siguiente punto dramático. Por ejemplo, durante las siguientes 2 semanas, María se dedicó a investigar sin descanso. Contado, rápido, eficaz. Pasamos a lo importante directamente. No estás durante todos esos días de las 2 semanas y vas contando. A lo mejor es necesario para darle lore a la historia, pero no deteniéndote en cada punto. Y la situación número 4, donde todo esto en base a mi experiencia es necesario contar, es cuando estamos hablando de una distancia narrativa o de una voz autoral fuerte. A ver cómo explico esto. A veces, como autor, no quieres que el lector esté completamente inmerso. Quieres que tenga una visión más amplia, más irónica, más filosófica. Y es que, en la tercera persona omnisciente, la voz del narrador que cuenta y opina es una parte fundamental del estilo. Piensa en los narradores de la literatura del siglo XIX. Nos cuentan cosas y nos encantan. Así que, la regla del oro, esta que hemos comentado al principio, quizá no debería ser muestra no cuentes, debería ser algo más inteligente como y permitidme que cambie esto que está escrito en piedra, pero digamos que es como muestra lo que es emocionalmente importante, cuenta lo que es lógicamente necesario. Muestra, por ejemplo, los momentos de conflicto, de decisión, de revelación, las escenas que definen a tus personajes y cuenta las transiciones, los resúmenes, la información necesaria para que esas escenas importantes que has mostrado se entiendan y tengan un impacto. Ahora bien, ¿esto habitualmente en qué deriva? Pues deriva, como he comentado al principio, en una serie de errores. Así que, para terminar el capítulo de hoy, quiero hablar de 3 errores muy comunes que veo incluso en escritores que intentan aplicar bien esta regla. Incluso en escritores muy famosos. El error número 1 es la lista de gestos. Por ejemplo, a ver cómo explicamos esto. El escritor aprende que, por ejemplo, tristeza, ¿de acuerdo?, se muestra con lágrimas, y que enfado se muestra con puños apretados, y que nervios se muestra con, con morderse las uñas. Y aplica estas fórmulas una y otra y otra y otra vez. ¿Eso qué provoca? Pues que tengas un texto lleno de clichés. ¿La solución cuál es? Buscar la especificidad. No todos tus personajes reaccionan igual. ¿Cómo demuestra tu personaje con su personalidad única que él está triste? Quizá no se pone a llorar, quizá se pone a ordenar compulsivamente.
Quizá cuenta un chiste malo. Sé específico y, por lo tanto, sé original. El error número 2 que más veo es el exceso de la muestra, o lo que algunos autores han llamado el síndrome de la prosa púrpura. Esto pasa con los escritores que se han obsesionado tanto con mostrar que describen cada detalle insignificante de una escena. Por ejemplo, puede describir la veta de la madera de la mesa, el color exacto de las cortinas, el sonido de una mosca, cuando al final lo único importante en esa escena es la conversación que está teniendo lugar. ¿Esto qué pasa? Pues que mata el ritmo y ahoga al lector con detalles y con información irrelevante. ¿La solución cuál es? Filtrar. Muestra solo los detalles en los que tu personaje realmente notaría o los que son temáticamente importantes para la escena. Al final, menos es más en estas situaciones. ¿Qué decirte? Por ejemplo, estás hablando de esta misma conversación y estamos tú y yo. Y puedes describir cómo estoy yo actuando, cómo tú estás actuando, cómo están moviendo las manos, cómo hago un gesto con la cara, cómo... Yo qué sé, algo que tenga mención o concepto con la propia escena, con esta conversación. No con que al fondo, en algo que yo no veo, y estás hablando de mí como personaje, es que hay una mosca que se ha posado en la cortina. ¿A mí qué me da eso? Da igual. El error número 3 que a veces también se ve es el miedo a nombrar la emoción. Y es que algunos escritores se toman la regla tan a pecho que después de haber mostrado una emoción de forma brillante, tienen a veces pánico a nombrarla. Me explico. A veces nombrar una emoción puede ser increíblemente poderoso. Puedes escribir un párrafo entero mostrando la desolación de un personaje y terminar con una frase simple y devastadora. Por ejemplo, se sintió por primera vez en su vida completamente solo. Estás contando, has mostrado anteriormente. Y es que la frase quizá no le diga nada nuevo al lector, pero actúa como un golpe de martillo, como una confirmación que se cristaliza, que cristaliza toda esta emoción que has estado construyendo. Así que, recomendación de nuevo, no tengas miedo a hacerlo cuando el momento lo requiera. Muchas veces se agradece. Pues bien, con esto llegamos al final de nuestro viaje de hoy. Hemos desglosado este muestra, no cuentes. Hemos visto que no es una regla, sino una herramienta. Una herramienta que es increíblemente poderosa para crear inmersión, para evocar emociones, para dar vida a nuestros personajes y nuestros mundos. Hemos aprendido el porqué, la psicología de la experiencia. Hemos aprendido el cómo, las herramientas de los sentidos, las acciones y el diálogo. Y lo más importante, hemos aprendido el cuándo, que es el arte estratégico de contar. Así que, si me permitís, sin ánimo de sentar cátedra, pero mi consejo final, después de haber escuchado estos 20 minutos de audio, es este: no te obsesiones. La próxima vez que escribas, ten estas ideas en mente, pero no dejes que te paralicen. Escribe tu primer borrador con libertad y luego, en la fase de corrección, conviértete en un cirujano. Ve a cada escena y pregúntate: ¿este es un momento emocionalmente importante? ¿Vale? Entonces, si lo es, ¿lo estoy mostrando con todo el impacto posible? ¿O simplemente estoy informando al lector? ¿Es esto una transición? Y si lo es, ¿estoy perdiendo el tiempo mostrándola en lugar de contarla y seguir adelante? Al final, y como en casi todas las cosas de la vida, la práctica consciente es lo que te convertirá en un maestro de esta técnica. Pues bien, como digo siempre, me encantaría que este episodio no terminara aquí. Por favor, ve a mis redes sociales, busca la publicación de hoy sobre este capítulo de podcast y participa en el reto que te he dejado en los comentarios. Vamos a practicar juntos. Hay mucho que hacer. Para terminar, solamente puedo continuar dando las gracias por estar al otro lado, por dedicarme tu tiempo, tu atención. Si este episodio te ha aportado valor, la mejor forma de apoyarme es dejando, como siempre, las distintas valoraciones en las distintas plataformas de podcast favoritas o compartiéndolo con otro escritor o escritora a quien creas que le pueda ayudar. Así que si a ti te ha ayudado y tú eres escritor o simplemente quieres escribir, me alegro. Escríbeme. Estoy encantado y deseoso de escucharte. Sin más, nos escuchamos en el próximo capítulo de Trazo de Tinta. Hasta entonces, no dejes de escribir. Chao, chao.